tenemos mucho que aportar a la organización, tenemos que creernos que somos indispensables, tenemos que trabajar con nuestros compañeros profesionales de todos los ámbitos, tanto facultativos como psicólogos, como auxiliares, como todos los que formamos parte de esta organización, y tenemos que aportar más, si cabe, en la investigación, en la docencia enfermera, en todo aquello que va a beneficiar al fin y al cabo al paciente, que es para lo que todos estamos aquí. Como ha dicho Ángela, daros la bienvenida a todos, a los que estabais y a los que entráis de nuevo. Hemos querido estar en este momento, ¿no? José Manuel y yo, básicamente porque es importante, yo creo que sepáis dónde estamos. Algunos ya lleváis tiempo aquí, ¿no? Algunas ya lleváis tiempo, pero yo creo que es importante que sepáis qué organización os espera y también la importancia que le damos nosotros a vuestra incorporación. Como ha dicho Ángela, que es una excelente directora de enfermería y además una persona muy comprometida en estos momentos difíciles, esto es lo que tiene, es decir, este es el reto de estos momentos, ¿no? No estamos en unos momentos agradables, tenemos ya una situación difícil donde a nosotros nos toca la responsabilidad de tomar decisiones muchas veces desagradables y muchas veces difíciles, ¿no? Yo creo que la responsabilidad que se os exige y que os exigimos, y que en eso quiero además decirlo muy claramente, es que todos los que estamos aquí tenemos la obligación de trabajar de manera muy eficiente, ¿sí? Más eficiente si cabe de lo que hemos hecho hasta ahora, para conseguir que en los próximos años gente, compañeros vuestros, que no han podido tener la ocasión de entrar y de participar y de estar de una manera ya más consolidada en el hospital, puedan volver a tener esa ocasión. Y eso es una responsabilidad de todos. Y esa es la responsabilidad, yo creo que más importante, de vuestro trabajo, de nuestro trabajo, de lo bien que hagamos nuestro trabajo y de esa visión, digamos, de estar al tanto de lo que se hace y de lo que se invierte y de lo que se gasta en la actividad diaria de este hospital, depende el que nosotros podamos tener también la posibilidad de hacer una buena gestión y de tener la posibilidad de a toda la gente que ha desarrollado su trabajo en este hospital, pues volverlos a incorporar progresivamente. Esa es nuestra responsabilidad. Van a ser momentos muy complicados, pero también es un reto interesante. En estos momentos, más allá de los impuestos y la muerte, no hay cosas mucho más seguras, Es decir, por lo tanto, el nivel de compromiso que se nos exige a todos los que nos dedicamos a un servicio público como es la salud, en este hospital, pues tiene que ser, digamos, una prioridad absoluta. Estáis en un hospital con mucha historia, os lo va a contar Ángela, ahora después, y esa también es otra parte de la responsabilidad. Un hospital que ha estado adaptándose durante 500 años, prestando servicio público sanitario a la sociedad valenciana, y por lo tanto esa es otra parte de la personalidad de las gentes que aquí trabajamos y también de nuestra responsabilidad, tanto con los que nos precedieron como con el servicio que prestamos al ciudadano. Y por lo tanto ahí eso nos tiene que hacer sentirnos orgullosos de participar en esta organización. Yo por mi parte, daros el mejor de los ánimos. Os he explicado, os he dicho que no van a ser momentos fáciles, pero también van a ser momentos muy interesantes, en todos los aspectos. Y del esfuerzo individual y común que hagamos, vamos a tener el posicionamiento de vanguardia que ya tiene y que se merece este hospital. Para que vosotros sepáis y tengáis algunas ideas de lo que es este hospital, no de la historia, de la realidad. Este hospital tiene en estos momentos un gasto real menor que cualquier otro hospital de gestión directa en la Comunidad Valenciana. Es decir,
Este es un hospital, en estos momentos, eficiente. Eficiente no solo por el gasto que destina a los ciudadanos, sino eficiente también por el nivel de satisfacción que genera en los ciudadanos. Y en ese nivel de satisfacción, influís directamente. Una de las cosas, uno de los ítems que nos valora más la gente es la humanidad, el trato, la amabilidad, la compañía que el personal de enfermería le da al ciudadano. Y eso no podemos perderlo, sino al contrario, potenciarlo. Y vosotros sabéis que además habéis elegido una profesión honesta por sí, es decir, no solo ya por lo que conlleva la propia formación de enfermería, sino también porque, bueno, hace años hubo una estadística, una encuesta que hacía el Instituto Gallup, ¿no?, donde la enfermería, en cuanto se le preguntaban a los ciudadanos, era la primera profesión en cuanto a honestidad y ética, salía la primera de 20 y pico profesiones. Por lo tanto, esto es más responsabilidad. Así que animaros, estamos en un momento, os voy a decir, los primeros estaban los enfermeros, los segundos los farmacéuticos, los terceros los médicos y los ejecutivos estamos. Pero estas cosas, bueno, cada uno tiene que llevar la carga que tiene que llevar, ¿no? De verdad que esto es apasionante, ¿eh? Os lo dice una persona que entró aquí hace exactamente... ¿más de 15? ¿De 10 años? Y... bueno, ya, esto es el alfeño. Vamos a ver, os lo dice una persona que entró en este hospital como director económico, ¿no?, que a los 2 años pasó a desarrollar la gerencia. Y a este hospital de verdad que se le quiere. A este hospital se le quiere. Se le quiere porque tiene una personalidad en sí. Y porque además el conjunto de los profesionales te integran rápidamente. Y esta es una gran familia. Y por lo tanto estamos en una gran familia insisto, con una gran responsabilidad, pero con unas perspectivas y unas posibilidades que no vamos a tener en otra organización. Esta es la organización. Esta es la organización. Y este es el compromiso. Por lo tanto, muchísimas gracias por aguantarme. Yo de verdad que os dejo ahora con Ángela, y desearos lo mejor. Nos tenéis a vuestra entera disposición. El equipo, tanto de dirección como de supervisores, son excelentes personas, excelentes profesionales, y de verdad que en ese sentido pues contéis con nosotros, igual que nosotros queremos contar con vosotros para hacer esto más grande. Muchísimas gracias.